el día de hoy con el programa. Vamos a lo siguiente, ¿qué les parece? Vamos. Hoy vamos a hablar sobre las flores del mal de Charles Baudelaire, como se los había comentado. Primeramente, redes sociales. A nosotros nos encuentran por www.radiouta.com. Su WhatsApp es 5527 47 35 80. Mi Facebook como Mayra Verónica Jiménez Montes, el Facebook de la radio es Uta Radio. También me encuentran en mi página como Aequitas et Justitia per Humanis. En YouTube se pueden suscribir a mi canal como Mayra Verónica Jiménez Montes y todos los programas se están subiendo como tal, todos los podcasts. Pero ¿qué les parece si vamos primero a una cancioncita antes de dar inicio? Y esto sería su cuerpo, para que esperemos a que se vayan conectando en la transmisión en vivo desde la página oficial de Uta Radio. Regresamos. Ahora sí, pues ya estamos en una cancioncita que es todo su cuerpo. Únicamente se va a escuchar en la web, porque recuerden ustedes que en Facebook, pues el señor Zucaritas, el señor Zuckerberg, pues aquí nos pone unas trabas, nos censura los programas. Pero ¿qué les parece? Vamos a unos saluditos en lo que escuchamos la canción. Pues parece que, a ver, no nos deja correr la canción, así que vamos a ver qué es lo que está sucediendo. Ahora sí, bueno, pues vamos a continuar, vamos de regreso en lo que solucionamos. Ya estamos de nueva cuenta aquí. Pues miren, vamos a hacer lo siguiente, vamos a entrar de lleno al tema y ahorita ponemos la cancioncita. Yo les comentaba, la divinidad de este tema es muy complejo, señores, porque, bueno, viene aquí lo siguiente, ¿sí? Que bueno, aquí viene lo siguiente. Este poeta es uno de los poetas malditos más reconocidos en esta situación, pero antes de comenzar les voy a leer una pequeña frase que es con la que vamos a empezar. No está tranquila, sino que sus potencias obran sin tregua y luchan amorosamente, se mueven y combaten, como sucede con dos criaturas que juegan amándose una a otra y se abrazan y se estrechan. A veces una es vencida, a veces la otra, pero el vencedor se detiene enseguida y deja que la otra vuelva a su juego. Jacob Boehme. Esta frase tiene lo siguiente. Aquí más que nada, este poeta, que también tiene una extensa relación con Charles Baudelaire, habla de esa divinidad de la que nos explica Charles Baudelaire como tal. Esa divinidad es la dualidad entre lo espiritual y lo corpóreo, es decir, entre lo espiritual y todo aquello que tiene que ver con la sexualidad de las personas. Ahora bien, para poder entrar al tema de Charles Baudelaire y las flores del mal, primero hay que saber quién fue Charles Baudelaire y posteriormente hablaremos de esta obra. Tiene muchísimas obras, pero de las más concurridas, de las más famosas, es Las flores del mal. Yo les voy a presentar aquí un librito que tenemos para los que vean. Estas obras aquí vienen muy selectas. Las flores del mal y otras obras que, bueno, de las más rimbombantes era como yo les decía. Ahora bien, su nombre completo fue Charles Pierre Baudelaire. Él nace en París el 9 de abril de 1821 al 31 de agosto de 1867. Esos son los datos que nos arrojan algunas
como alguna recopilación que viene en el libro que yo les acabo de presentar de ello. Ahora bien, se conoce de él que fue un poeta, un ensayista, un crítico de arte, un traductor francés, y bueno, entre ellos, entre este poeta maldito, fue considerado así por Paul Verlaine. Este poeta maldito del que hablamos, que es Charles Baudelaire, él entra en la época que hablábamos del decadentismo, es decir, cuando viene decayendo todo aquel romanticismo de las obras suculentas que antes podíamos encontrar. Aquí viene ya una etapa en la que las obras ya hablan no solamente en esa belleza que encontraban en el romanticismo, hablan de lo que verdaderamente una persona puede sentir, hablan sobre la belleza de ciertos escritos que no siempre van a tener un ritmo, que no siempre van a tener una rima y que no siempre van a tener, siempre van a estar en prosa. Muchos de estos poemas y de estos escritos o de estos ensayos muestran simplemente el estado de ánimo de las personas, así como toda esa personalidad de este poeta Charles Baudelaire. Ahora bien, a él se le consideró como el Dante de la época decadente, era lo que yo les comentaba. Entre sus influencias más importantes para él fueron Théophile Gautier, Joseph Marcier y Edgar Allan Poe. Él tuvo una infancia bastante difícil, por lo que, bueno, conocemos que este poeta estaba psicológicamente muy trastornado. De hecho, ha sido uno de los poetas más estudiados en todos los siglos, incluso en la actualidad. Se han hecho ensayos que ustedes pueden encontrar en internet, se han realizado libros donde llevan a cabo ensayos por psicólogos, psicoanalistas, por terapeutas específicos para descubrir realmente cuál era su psique de Charles Baudelaire. Era una persona muy atormentada, por lo que podemos apreciar en todos y cada uno de sus escritos que vienen en estas obras selectas, que vamos a ver un poquito más adelante. Él nace en París el 9 de abril de 1821. Su padre era Joseph Francois Baudelaire, quien había sido un ex seminarista y también fue profesor de dibujo, pintor y funcionario del departamento de la Cámara de los Pares. Estaba su madre, de nombre Caroline Fudais, que ella también era una mujer muy joven. Su padre, al parecer, tenía 60 su madre pues era muy joven y obviamente ella venía de una familia que había emigrado. Ahora bien, Charles Baudelaire fue un niño con ausencia de padres como tal, de padres bastante estrictos. Fue criado por su sirvienta familiar, de la que se desconocen muchos datos de él. Ahora bien, Joseph Francois Baudelaire, quien fallece en 1827, que era el padre de Charles Baudelaire, fallece cuando él apenas era un niño de 5 años, por lo cual deja una pequeña herencia pues para él y para su madre, de lo cual obviamente su mamá, quien era Caroline, por este abandono y por los usos y las costumbres de la época en las que se manejaban, es decir, de la moral que se tenía en esa época, tuvo que casarse con otra persona por una convivencia y por esa figura paterna, y porque también se pensaba que las mujeres pues no tenían un valor como tal y no eran respetadas si no estaban casadas o tenían un núcleo familiar, por lo que ella se casa con Jacques Aupic, quien era una persona instruida, pero una persona bastante estricta. Era general y comandante en la plaza del Fuerte de París, es decir, él tenía que ver con la milicia en ese entonces, por lo cual su madre, una vez que se casa con este personaje, pues obviamente se empieza a adaptar a la forma de
de esta les comentaba. Ahora bien, ella empieza a adaptarse a la forma de Aupik y de esa manera es que ella es influenciada por este personaje para que a Charles Baudelaire se le diera otra educación diferente a la que tenía. Una educación ya no solamente basada en las artes, en la pintura, que era lo que le había enseñado su padre biológico, sino aquí más que nada, vamos a bajarle un poquito más. Ahora, de esa manera es que él interviene. A ver, de esta manera, como yo les comentaba, él interviene de una manera más rígida, tanto en la madre como en el hijo. Es decir, a ver, dice Adrian, un saludo, Adrian. Ahora bien, yo les comentaba lo siguiente. Cuando este personaje toma la educación de Charles Baudelaire cuando era niño, le inculca a la madre de él, ¿sí? Le inculca a la madre que lo tenían que llevar a escuelas o a internados donde casi no tuvieran convivencia. De esa manera, bueno, el general, que fue el padrastro de Charles Baudelaire, le pide a la madre que lo manden a un internado en Collège Louis Le Grand, no sé si se pronuncia así, donde permaneció durante 2 años y medio. Este colegio pues meramente era como muy estricto y católico, les daban una educación bastante estricta en cuanto a la moral que se manejaba en ese entonces, por lo que él es alejado de su madre y de la que lo había al parecer criado, que era su sirvienta familiar. Entonces es cuando el niño Baudelaire empieza a tener esa ausencia de padres y su madre pues no tenía tanto contacto con él. Ya, ahora bien, y de moral en ese entonces, en el que se les enseñaba que obviamente debían de ser puros, de ser castos, que no debían de tener ojos para mujeres o incluso tener relaciones que no estuvieran bien vistas en ese entonces por la sociedad. Luego, para 1840, ya una vez que es más maduro Baudelaire, para 1840 Baudelaire se inscribe en la Facultad de Derecho. Vean, es muy importante que todos lo sepan porque no solamente era un poeta proscrito, no era solamente un bohemio que se hubiera tirado a lo que se le conocía como vicios, que ahorita voy a explicar esa parte. Él era una persona bastante letrada, él sabía inglés, obviamente sabía su idioma y sabía otros idiomas, también sabía pintar, sabía escribir y tenía mucha educación. Ahora bien, cuando se inscribe a la Facultad de Derecho, esto lo hace obligado por su padrastro, no porque él quisiera, él siempre había querido llevar su camino por las artes. Ahora bien, él una vez que comienza a estudiar lo que son leyes, empieza a frecuentar ciertas librerías en las que conoce otro tipo de libros con los que va a tener influencia para que él se convirtiera en un poeta. Ahora, él empieza a frecuentar lo que se le conoce como el barrio latino, que era un lugar donde se juntaban ciertas amistades, estudiantes de otras facultades, no solamente de derecho, sino de filosofía y entre otras. Ahí empieza a tener amistades como Gustave Lavoisier, Ernest Parot y entre otras, Gerard Nerval, Saint-Beuve, etc.
Todos estos personajes obviamente también se sienten incomprendidos como él y él empieza a tratar de escribir, de llevar a cabo cómo plasmar todo aquel sentimiento que él tenía. Luego, y lo que también conocemos como el hada verde en nuestra actualidad, que es la absenta. Todas estas sustancias y este licor lo que hacía es que eran una especie de psicotrópicos y también cierto tipo de enervantes que los hacían tener ciertas alucinaciones o los hacía sentir a veces euforia o sentirse aletargados, de tal manera en que este tipo de poetas pudieran inspirarse y escribir. Ahora bien, a ver. Ahora, como yo les comentaba, esto provoca que él abandone la carrera y la facultad de Derecho, deja de estudiar la licenciatura como tal, y entonces se dedica ahora sí a estudiar lo que tiene que ver con la filosofía, estudia lo que tiene que ver con todo esto de los poetas y empieza a escribir. Permítanme. Jefa, se escucha un ruido otra vez, ya le moví. Una disculpa, es que estamos teniendo inconvenientes aquí en la web y tenemos que estarnos canalizando. Bueno, como yo les comentaba lo siguiente, ahora bien, de esta manera él se empieza a convertir en un poeta ahora sí bohemio. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte en lo que es la vía web, vamos a continuar aquí, en lo que volvemos a conectarnos, por favor. Sí, porque... Ya. ¿Te saliste del aire, Paqui? Sí. Sí, porque se escuchaba horrible. A ver, mira, vamos a acomodarlo. Y ya lo moví ahí. ¿Ya? Bueno, te monitoreo y veo qué es lo que es, ¿no? Sí, por favor. Va. Una disculpa, ya. Continuamos ahora sí. Vamos a meter. Ahora sí ya regresamos como tal. Como yo les comentaba, él abandona la carrera de Derecho y entonces se dedica a empezar a escribir, a ser poeta. Recordemos la vez pasada que yo platicaba con ustedes que un poeta se considera el creador de algo, el que plasma algo en papel o en algún lugar que es considerado como arte, que pueden ser obras literarias, que puede ser música, que puede ser pintura. Entonces él se empieza a dedicar esto y de esa manera, bueno, pues empieza a tener una vida de excesos, porque cuando estaba en los internados, casi toda su vida la pasó en diferentes internados. Entonces de esa manera es que cuando él entra a una facultad de Derecho, ya a la vida real como tal, entonces él, al sentirse incomprendido por su familia, abandonado por su madre, siente que su padrastro le roba el amor y la compañía, el cariño de su madre y toda la comprensión. Entonces él empieza a tener estas amistades que bueno, no supo cómo detenerse a tiempo, empieza a consumir drogas, como yo les comentaba, y de esa manera empieza a tener vida de excesos. ¿Qué quiere decir con esto?
obviamente no solamente se hace adicto a sustancias, sino también al licor. Empieza a tener ahí una situación compleja en cuestiones del amor, porque él tenía esa lucha de la dualidad entre el bien, el mal, entre lo que era Dios y Satán, que ahorita lo vamos a ver analizando las flores del mal. En ese sentido, cuando empieza a tener estos excesos en su vida personal, obviamente pues ya no tenía la misma cantidad de dinero, su familia deja de darle recursos y solamente le queda la pequeña dote de quién pudo habérsela contagiado. Por ahí se especula que fue una prostituta, que fue amante de él, fue su primer amante y posteriormente tuvo otra compañera, pero bueno, estábamos en esa situación. Ahora bien, gracias a todo esto, pues obviamente tiene altercados, su familia lo vuelve a mandar a un asilo para que combatiera esta adicción a las drogas, al ambiente bohemio, al alcohol, pero pues obviamente no dura mucho tiempo, él sale, él se escapa y sigue viviendo su vida. De lo cual entonces lo que pasa es que su familia le quita ciertas facultades jurídicas y le pone un tutor que él es el que va a manejar hasta su muerte toda la pequeña fortuna que le quedaba y lo que él fuera ahora sí generando de algunos ensayos que hacía y de trabajos que podía realizar. Él empieza a escribir como tal. Y bueno, cuando él empieza a escribir, hace diferentes tipos de obras. Entre ellas están Las flores del mal, los pequeños poemas en prosa, los paraísos artificiales, el vino, el hashish, la fanfarlo, entre otras. A su primer amante, que fue una prostituta, a ella es a la que le dedica uno de estos libros, en la que la describe en varios de sus sonetos. Entonces, bueno, pues él tenía esa contradicción. Ahora bien, vamos aquí, en 1841, la familia, cuando le pone un tutor a Charles Baudelaire por todas sus adicciones, lo envía a Burdeos, que era lo que yo les comentaba, para que fuera a habitar por los mares del sur. Esto lo lleva a tener, a frecuentar ciertos círculos literarios y artísticos y escandalizó a todo el país por sus relaciones con Jeanne Duval, la hermosa mulata que le inspiraría algunas de sus más brillantes obras y controvertidas. Destacó pronto como mucho más, bueno, un vínculo mucho más fuerte que con la prostituta, pero ahorita vamos a entrar a esa parte. Ahora bien, como yo les comentaba, la vida de Charles Baudelaire no fue tan sencilla porque él tenía una psicopatía y hasta cierto punto una sociopatía. Es decir, por el grado de inteligencia, porque era una persona bastante inteligente, tenía hasta cierto punto un grado de manipulación. La psicopatía era prácticamente a las mujeres y la sociopatía venía a todo lo que era la incomprensión de la sociedad. Él se debatía entre el amor y el odio hacia las mujeres. Sí, señores, era lo que sucedía. Pero un dato muy curioso, y todos dirán, bueno, ¿por qué podía amar y odiar a una mujer si se supone que las odiaba? No podía tener un acercamiento sexual ni un vínculo con una mujer. Lo cierto es que aquí viene esa contradicción donde lo vamos a checar con Las flores del mal. Un dato curioso es que él, cuando era niño,
amaba a su madre porque lo sobreprotegía. Cuando viene ese abandono, que se vuelve a casar su mamá y que lo empiezan a llevar a colegios donde lo internaban y donde casi no lo visitaban, entonces él empieza a sentir un odio a su madre por el abandono, porque su padre biológico había muerto, porque su padrastro le había prohibido desde pequeño que él llevara a cabo ciertas obras artísticas o que se dedicara a la vida del arte. Al contrario de su padre biológico. Entonces empieza ese rechazo. Luego, por toda la educación religiosa que le dieron en estos colegios, y cuando sale de ellos y empieza a conocer la vida en una facultad donde ya convive con personas de otros niveles, es decir, que no eran solamente de clase alta, sino de clase media y clase baja, se da cuenta que la vida era totalmente diferente a lo que es estar en colegios. Entonces, de esa manera él se empieza a descontrolar. Es bastante hermoso y sí es complejo, debo decírselo, porque es bastante complejo entenderlo. Las Flores del Mal se considera una de las obras más importantes de la poesía moderna, ¿sí? Aquí ahonda la belleza y lo sublime a través de un lenguaje poético, mediante la realidad trivial de las personas, ¿sí? Este fue una de las influencias más grandes para Paul Verlaine, que era de lo que hablábamos la vez pasada con los poetas mitos. Baudelaire divide este libro de Las Flores del Mal en 7 partes. Una, el poema al lector, que es el spleen e ideal, los 4 parisinos, el vino, Las Flores del Mal, la rebelión y la muerte, que es con que concluye esta parte. En la primera parte del libro eran 85 poemas, ¿sí? Desde Bendición, que yo les leí un fragmento la vez pasada. Aquí este título pertenece a una obra de Gurdjieff y bueno, aquí Baudelaire presenta diversas formas de salvación, de liberación y de huida en el mundo de la belleza, del arte, de la poesía y lo que tiene que ver con el amor y el erotismo. ¿Por qué les comento esto? Bueno, Charles Baudelaire, aparte de que era una persona un tanto misógina, también lo era que él tenía una represión muy fuerte por lo que tenía que ver con su madre, ¿sí? Él no sabía si amar la espiritualidad y la pureza que le habían inculcado en los colegios católicos, o si irse a esa parte donde veía el amor lleno de sexo, lleno de otras cosas corporales que le había tocado ver en la parte externa del mundo, fuera de esos colegios. Es por eso que Las Flores del Mal lleva este nombre, porque él estaba entre la lucha de Dios, de Satán, del bien y del mal. Ahora, sustituía ciertos capítulos separados y bueno, aquí habla de cómo hay que replantearse esa reivindicación del ser. Aquí es como él lo ve. Ahorita vamos a hablar de ciertos términos que vienen en el libro y se los voy a explicar luego. Posteriormente, el 20 de agosto de 1857, el autor, es decir, Charles Baudelaire, es acusado de ultraje a la moral pública. Recordemos que la palabra moral se refiere a los usos y costumbres de cada sociedad.
En esa época los usos y costumbres de la sociedad era que la mujer tenía que ser pura, casta, tenía que ser virgen, debía de someterse a lo que el hombre dijera y que el que tenía ahora sí la batuta era el hombre, es decir, el que tenía esa fuerza y el don de mando era el hombre. Pero también aquí hablaba de esa doble moral de la sociedad, es decir, al hombre se le daba la fuerza y el don de mando, pero supuestamente debía de, ahora sí, mantener una imagen ante la sociedad de ser un esposo responsable, amoroso, de un padre pues también amoroso, no golpeador, y por abajo del agua, es decir, en otra parte, él podía llevar a cabo ciertas prácticas, una doble vida, dobles familias, tener amantes, recurrir a prostíbulos. Entonces, cuando Charles Baudelaire habla de toda esta parte del amor, del odio, del deseo en este libro de Las Flores del Mal, es condenado porque efectivamente no les gustaba que en esos usos y costumbres de su época los exhibiera como tal. No solamente exhibía a la clase alta, clase media, clase baja, sino también exhibía a los políticos. Ahora bien, por lo que se ve obligado a quitar 6 de esos poemas, porque bueno, pues obviamente era o los quitaba, le retiraban la obra o era encarcelado. De esta manera, bueno, pues él a raíz de esa a pesar de esa condena, él siguió con las publicaciones de Las Flores del Mal y no se detuvo. Ahora bien, vamos a ver. Ahora sí vamos a entrar de lleno a lo que tiene que ver Las Flores del Mal. Este libro es bastante interesante y es mucho mejor, de verdad se los digo yo, para los que lo estén viendo en Facebook, bueno, ya están viendo la portada del libro. Este libro tiene 5 o 6 años más o menos que lo compré. La verdad es que es un libro bastante interesante, está muy bien analizado, da datos mucho más analíticos y específicos que cualquier texto que podemos ver en internet como Wikipedia. Aquí, en este estudio de Las Flores del Mal de Charles Baudelaire, empezamos con lo siguiente. Aquí Charles Baudelaire, aparte de que era sociópata, psicópata, que era un personaje muy misógino, que llevaba una vida de drogadicción, de adicción al alcohol también, a una vida derrochadora, pues aparte de eso era muy inteligente. Ahora bien, en este libro, y quiero que lo escuchen bien, se hace un estudio sobre el hombre. El hombre no me refiero únicamente al sexo masculino, sino al individuo en general. Es decir, a ese ser que es desgarrado, que ama, que odia. No me van a dejar mentir, pero la mayoría de nosotros como personas hemos vivido amores tóxicos, hemos vivido enamoramientos muy complejos de esa parte de amor, odio, de codependencia, entre otras, de ese amor desmedido o incluso de esa lucha entre el amor y el deseo. Ahora bien, para Charles Baudelaire plasma que la constatación de que somos naturaleza urgida por las instancias no solo nos hace diferentes, sino que también nos hace contrapropuestas. Debemos admitir, y Charles Baudelaire lo admite así, una hacia Dios y otra hacia Satán. La invocación de Dios, que se refiere a la espiritualidad, y la otra, que es el deseo de ascender de grado, es decir, la parte de Satán,
o animalidad que todos tenemos, y es un gozo de rebajarse. Eugenia Figueroa, saludos, hola, muchísimas gracias, qué bueno que estás aquí. Ahora bien, ¿qué quiere decir con esto? Para Charles Baudelaire, Dios y Satán eran representados por la mujer. ¿Por qué? La mujer tiene esa dualidad de pureza y de erotismo. Nosotras como mujeres tenemos la habilidad que los hombres no tienen para poder conquistar, ¿sí? O podemos ser muy sumisas, o podemos ser pues bastante, ahora sí como el otro puesto, no sumisas, sino tener un don de mando y de cierta manipulación. De esta manera, Charles Baudelaire se refiere a esto, la lucha que él tenía con su madre, a su madre, que veía como ese ser espiritual y estricto, lleno de pureza, porque se le había inculcado en la iglesia respetar a esa mujer pura y casta y que se ocupaba del hogar. Él le llamaba a esa parte Dios, a esas mujeres que se dedicaban al hogar, que no tenían mucha educación, que estaban sometidas al hombre, les llamaba que era la parte de Dios o la parte espiritual del amor. La parte que tenía que ver con Satán también lo consideraba como a la mujer, pero en la parte de las mujeres a las mujeres que se dedicaban a la prostitución, era a las que él amaba, quería y se sentía identificado. ¿Por qué? Porque este tipo de mujeres no podían ser gobernadas por hombres, se gobernaban por sus deseos y dejaban, más allá de ese amor y esa pulcritud, dejaban desatar todos sus deseos. Lo que nos conlleva a que en este libro de las flores del mal, del ser humano, no solamente de la mujer, sino del ser humano como tal, es decir, hombre o mujer, independientemente de sus preferencias sexuales, señores, ¿sí? Eso sí, hay que tenerlo como muy... Ahora bien, aquí hay una frase que a mí me gusta mucho para analizarla. Ah, Señor, dame fuerza y coraje para contemplar sin repugnancia mi corazón y mi cuerpo. En esta frase, ¿qué nos quiere decir Baudelaire? Bueno, podemos interpretarla así. Habla, la fuerza es esa virtud que debemos de tener para aceptar lo que somos. El coraje del que habla es poder unir el deseo y el amor para hacer una perfección y una belleza y una unión de lo mismo. Ahora bien, hay otra parte en las flores del mal que debemos de analizar, la parte que nos habla de la mujer como parte animal y parte angelical. Él podía ver que la mujer o podía ser en parte animal o podía ser ángel. ¿Por qué? La parte animal del ser humano se conlleva a esos instintos de supervivencia, a esas emociones y a esos deseos carnales que tenemos todos, a esos vicios y esas virtudes. Vicio es un hábito extremo o mal sano que nos lleva a crear un daño a otros y crearnos un daño a nosotros mismos. Virtud es esa fuerza que debemos de tener todos nosotros para lograr algo, lograr superarnos y que sea de utilidad no solamente para nosotros, sino para otras personas. Ahora bien, aquí Baudelaire nos deja muy claro que hay gentes que se ruborizan de haber amado a una mujer el día en que se dan cuenta de que ella es idiota. Es esa parte de su entre psicopatía y sociopatía, de ese amor y odio hacia la mujer, porque en esta parte que habla de que se ruborizan los hombres cuando se dan cuenta que aman a una mujer que es idiota, se refiere a su
esa espiritualidad porque era una mujer de hogar, era una mujer de casa que se dedicaba a obedecer al hombre. Ajá. Ahora bien, no son sino sabiondos vanidosos, hechos para parecer los cardos más impuros de la creación o para ramonear los favores de unas medias azules. La tontería es a menudo el ornamento de la belleza. Es aquella quien da a los ojos esa limpieza tranquila de los estanques negruzcos y esa calma aceitosa de los mares tropicales. La idiotez es siempre la conservadora de la belleza. Aleja las arrugas, es un cosmético divino que preserva a nuestros ídolos de los mordiscos que el pensamiento nos reserva a nosotros, viles sabios que somos. ¿Qué quiere decir? Bueno, él tiene esa lucha, porque él decía que una mujer era bella si tenía esa espiritualidad, pero que también era bella en otro sentido, pero más, ahora sí, la parte de Satán, de esa parte seductora, cuando ella no se sometía a esa idiotez. Es complejo, ¿por qué? Ahora bien, en este libro también podemos analizar que afirmar que la identificación de la relación absolutamente casta y espiritual remite por necesidad a la educación católica que él tuvo, y a lo que él se refería a Satán fue la educación que adquirió posteriormente en la vida misma a partir de que él empieza a estudiar en una facultad de Derecho y que se da cuenta de que hay otro tipo de vida. Ahora, para Baudelaire, decía Erwin Flores, saludos, hablarán sobre el concierto de... bueno, Edwin, aguántame, mira. Ok, tú me estás haciendo aquí una pregunta de un concierto. Ahorita no tengo esa información, estoy hablando de un tema totalmente diferente. En este estudio de las flores del mal, Baudelaire estaba empeñado y fue su empeño tan fuerte el de amar a una misma mujer que podía sustentar como la madre, la amante y hasta la compañera. Su empeño de amar a esta mujer generó el doloroso distanciamiento, lo que le inspira a escribir Las flores del mal como tal. Aquí, una de esta parte del libro, una se la dedica a Jean Duval, a Madame Sabatier o Mayrene Dauru. Una parte dedicada a su madre, otra parte dedicada a una prostituta y otra parte dedicada a otra mujer de la que no sabemos si también se dedicaba a una vida de prostíbulo o no, pero que fueron las inspiradoras. Para él, intentaba con estos amoríos en prostíbulos, intentaba conectarse con un amor maternal que no había tenido él. Entonces, de esta manera, dice, la simpatía de Baudelaire por las prostitutas, y aquí es bastante interesante, vean, la simpatía de las prostitutas era porque los decadentes, como él, comparten con los románticos una vida culpable y llena de amor. Luego, es sobre todo la expresión de la rebelión contra la sociedad burguesa y la moral basada en la familia, también burguesa. La prostituta era la desarraigada y proscrita, era una rebelde y era la que mostraba su amor como un arte. Era más su espiritualidad natural porque construía una organización diferente a la moral y a la social de un sentimiento. La mujer prostituta apartaba sus sentimientos para llevar a cabo ciertas actividades
que le daban hasta cierto punto una satisfacción. Ahora, de esto que se ha las necesidades de Charles Baudelaire, porque él tenía esa lucha de amor y odio, como yo se los comentaba. Él necesitaba el amor de su madre y obviamente pues no tenía el amor de ella, y trataba de que otro tipo de mujeres pudieran darle ese calor o esa compañía que no iba a tener. Por otro lado, a pesar de que él ya tenía contagiada la enfermedad del sífilis, aún así él sostenía relaciones con sus amantes. Ahora bien, también en los libros de las flores del mal nos habla de esa parte del sadomasoquismo y del masoquismo mismo, donde él era pues su verdugo, su salvador. Él representaba a todas esas personas que se sentían fuera de esa moral y que no sabían cómo pues ahora sí llevar a cabo una vida plena. Ahora bien, la identificación del deleite sensual con el dolor espiritual se muestra entonces como un resultado de la condena de la moral del erotismo. ¿Por qué? Para Charles Baudelaire, su mamá no tenía un símbolo de erotismo porque ella era una persona hasta cierto punto espiritual, porque se dedicaba a la casa y porque no había un amor relacionado hacia él y nunca le había enseñado esa forma de amar. Siempre se le había inculcado que todo era hacia Dios, que él no podía hacer ciertas actividades con mujeres fuera de un estrato social. Ahora bien, dentro de esto hay otro pequeño, una pequeña frase que es: maldito sea por siempre el soñador inútil, que por primera vez y en su imbecilidad, apasionándose por un problema insoluble y estéril, quiso mezclar con las cosas del amor la honestidad. Él aquí se describe hacia sí mismo porque él no conocía lo que era el amor como tal, pero él trataba de darle una ¿sí? Obviamente en ese amor desmedido y en esa lucha que tenía viene esa honestidad tan dura de él que fue muy criticado. Él basó tanto sus estudios y la creación de sus flores del mal en los usos y costumbres, es decir, la moral del dandismo. Para él, el dandy era el equivalente a una depravación y la disipación del bohemio, pero disfrazado de una persona bien vestida que daba a relucir ciertas virtudes y escondía sus vicios. Ahora bien, para Baudelaire, el dandy supone la unificación de todas las virtudes de un caballero y que escondía su mediocridad. Es el tipo capaz de afrontar cualquier situación sin que nada le coja de sorpresa. Él siempre dispone de recursos para no caer en lo vulgar y conservar la sonrisa fría de lo esotérico. Es decir, que presumían de tener ahora sí una vida llena de riquezas, de excesos, pero que muchas veces no lo tenían, simplemente era esa fachada. El dandy, para él, también era una persona que debía de ser letrada y que únicamente en ciertos momentos y en ciertos lugares podía dejar salir esos vicios o esos hábitos en exceso. Es de lo que prácticamente se puede analizar, aunque un poco más de análisis viene en las flores del mal. Pero bueno, ya se nos está terminando el tiempo.
Y antes de que se nos acabe, les voy a leer uno de sus poemas, que podemos hablar así, que es la epígrafe para un libro condenado, y se los explico. Lector apacible y vocólico, sobrio e ingenuo hombre de bien, tira este libro saturnal, orgiástico y melancólico. Si no has estudiado retórica con Satán, el astuto decano, tíralo. No entenderíais nada. Léeme para aprender a amarme. Alma singular que sufres y vas buscando tu paraíso, compadéceme, si no, te maldigo. ¿De qué habla? Principalmente habla que la creencia que todos tenían en esa educación a lo mejor no era la correcta ni la incorrecta, que cada uno tenía que identificarse, que lo podías amar o lo podías odiar. A pesar de que sí, es cierto, él era una persona misógina, lo cierto es que era un poeta que hablaba muy honestamente. Así que bueno, pues ya se nos está terminando ahora sí el tiempo, y antes de irnos con la siguiente cancioncita, quiero mandar un saludo a todos, al grupo de líderes juaristas. Quiero decir que hoy es un gran día, mucha libertad, igualdad, mucha fraternidad. En verdad, un saludo para la doctora Laura Hernández, un saludo pues ahora sí para todos, para el Masón Agrio, Anunnaki Agrio, un saludo para todos los que me estuvieron escuchando, un saludo para Tacho Lara, que ya casi entra con su programa de Sentidos Alterados, aquí para la jefa Paola Ochoa. La siguiente semanita nos vemos con un tema totalmente diferente, que es la muerte como omisión de la violencia. Hablaremos un poco de todo lo que tiene que ver con estos suicidios y homicidios que se han venido dando. Así que pues muchísimas gracias a todos ustedes. Yo los dejo con la siguiente canción, que es del grupo Lujuria, Joda a quien joda. Tiene que ver mucho con estos temas de los poetas malditos, así que cuídense mucho. Besos, los quiero, los amo, bye. Pues muchísimas gracias a todos ustedes, los que estuvieron aquí directamente en Facebook. Obviamente, Edwin, yo no puedo decirte sobre esto porque no es un tema que me compete a mí, pero pues ahorita te investigo y bueno, ¿ok? Puedes hacerle tus preguntas aquí al querido compañero Tacho Lara, así que pues muchísimas gracias a todos ustedes, un saludo enorme, mucha libertad, igualdad, fraternidad, salud, fuerza y unión para todos, que haya mucho amor y mucha paz para todos ustedes.